ellos, Jesús dijo así: en el mundo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hay una pregunta: ¿a quiénes guardó Jesús? ¿De acuerdo a este pasaje? ¿Jesús guardó a todos? Muy bien. Jesús dice, a los que me diste, yo los guardé. Entonces, repito, ¿a quiénes Jesús tenía la autoridad profética para preservarlos en la fe? De acuerdo a este pasaje, a los que me diste. Es decir, mire, Judas estaba en el equipo de los discípulos. Pero la pregunta es, ¿Judas debió ser preservado? Jesús cumplió con su trabajo en Judas. Jesús, escúcheme, perdonó a Judas. Judas no perseveró, no por predestinación, porque Dios haría acepción de personas, sino porque ya Dios conocía el corazón de Judas. Sabía que lo traicionaría para que se cumpliese la escritura: ninguno de los que me diste se perdió. Vuelvo a repetir la pregunta: ¿a quiénes guardó Jesús? Jesús no guardó a cualquiera, a los que me diste. ¿Por qué? Mire, ahí mismo, en San Juan 6, vamos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 39, a repetir unos pasajes que anteriormente ya habíamos citado. San Juan, capítulo 6, verso 39, dice así. San Juan 6, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, ¿a quiénes guardó Jesús? A todos los que el Padre me diere. Verso 39. Es decir, a toda persona que el Padre escogiera. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que no pierda de toda persona que el Padre me diera. En el verso 44, ahí mismo, pasemos al 4:4, capítulo 6 al 44 ahora. Dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quiénes guardó Jesús? Dice aquí: a todos los que el Padre me lo trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Todo el que el Padre traía, si el Padre no me lo trae, si el Padre no me lo da, Jesús dice: yo no tengo nada que ver con esa persona. Estamos hablando lo que es un poquito la doctrina de la predestinación, es decir, gente que el Señor tiene escogida. Al apóstol Pablo le dijo: no temas, Pablo, habla y no temas, porque he aquí, en esta ciudad yo tengo mucho pueblo. Pablo ni siquiera los conocía, pero el Señor le dijo: en esta ciudad no tengas temor de predicar, avanza, no tengas temor a la persecución. ¿Por qué? Pregunte, pastor, ¿por qué? Porque el Padre tenía asignado o predestinado a mucha gente que Pablo ni siquiera conocía, para que los entregase Dios el Padre en las manos del apóstol, para que él los guardare. Y en el verso, vamos a ver en el verso 65 del mismo capítulo 6, verso 6-5. En el mismo capítulo 6, verso 6-5 dice: y dijo Jesús: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Es decir, nadie puede conocer a Jesús sin la intervención del Padre. Entonces, nosotros qué tenemos que pedir al Señor? Que se salven las almas, o a través de la cosecha, cuando le pedimos al Señor, tenemos que pedir al Señor que por los perdidos. ¿Qué tenemos que pedir al Señor? Tenemos que pedir al Señor de la cosecha. Jesús dijo: rogad pues al Señor de la cosecha para que envíe obreros a su cosecha. ¿Por qué? Porque la cosecha es mucha, porque la mies es mucha, más los obreros pocos. La pregunta es: ¿quién es el Señor de la cosecha? El Padre. Jesús dijo: rogad al Señor, es decir, al Padre, al Señor de la mies, que es el Padre de la cosecha. Si el Padre es el Señor de la cosecha, quiere decir que Él no te puede confiar a la gente, Él no te puede confiar a la cosecha si es que tú no estás dispuesto a vivir como Jesús. Amén. Si es que tú y yo no estamos dispuestos a comprometernos en el llamado por el compromiso, tal como Jesús lo hizo, haciendo la voluntad de su Padre. Porque Jesús dice: nadie puede venir a mí si no fuere enviado por el Padre. Entonces, ¿qué tenemos que pedir a nosotros al Padre? Que levante obreros, pero escúchenme, pero el Padre, el Señor de la cosecha, Él lo hace a través de nosotros. Como a Jesús, en otras palabras, es el Padre quien te va a entregar la gente. Amén. Es decir, no la estrategia, escúchame, la estrategia sigue siendo la misma. ¿Quién tiene las almas? ¿Quién dio las personas a Jesús para que Él los consolidara? Diga conmigo: el Padre. Y como el Padre conoce las intenciones de nuestro corazón, entonces el Padre nos va a confiar, porque sabe que la vamos a pelear, porque sabe que la vamos a sudar, porque sabe que la vamos a ganar. Amén. Amén. Ya, ahora, vamos a ver ahora. La pregunta es: ¿cómo logró Jesús guardar a sus discípulos? Número 1, con oraciones proféticas. Allí lo describe. Volvemos al pasaje de 17. ¿Cómo logró Jesús guardar a sus discípulos? Volvamos a Juan 17, verso 12. Al primer pasaje. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo. ¿Qué pasó? Jesús también estaba en el mundo con sus discípulos. O sea, de ahí viene. O sea, en el mundo físico, ¿no? Jesús dice: yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé en tu nombre. Escúcheme. Mire, diga conmigo: oraciones proféticas. Oraciones proféticas. Es decir, Jesús dice: Padre, Jesús logró guardar a sus discípulos a través de las oraciones proféticas, cuando Él dijo: yo los guardé en tu nombre. Pero luego dice: yo lo guardé a los que me diste. Diga conmigo: oración profética, intercesión profética. Intercesión profética. ¿Qué significa en este pasaje lo profético? Que el Padre le dijo, cuando el Padre le entregó a sus discípulos a su Hijo, eso era una entrega profética, una transferencia profética. Escúcheme, cada vez que el Padre le entregaba una vida a Jesús, era una transferencia profética. Entonces Jesús le dice al Padre, le dice: yo los guardaba en tu nombre a los que me diste, yo los guardé, porque como los recibí proféticamente, es decir, por el espíritu revelativo, por la transferencia o entrega profética, nos habla
nos habla de un movimiento revelativo, es decir, Jesús recibió del Padre a cada uno de sus discípulos por revelación, porque Jesús sabía, cuando lo dice, y entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y dice la Escritura, porque Jesús sabía que algunos de ellos no creerían, cuando a través del discipulado Jesús empezó a revelar conocimientos que no estaba al alcance de la interpretación de su razonamiento humano. Por eso dice que muchos, lo que compartimos el domingo, muchos dijeron, dura es esta palabra. Y es más, dice que muchos de sus discípulos se ofendieron y ya no caminaban con Jesús. Y dice en la Biblia, y Jesús sabía que muchos de sus discípulos volverían atrás. La pregunta es ¿por qué? Porque Jesús sabía que no creerían en Él. En otros términos, ellos fueron conectados, ellos fueron convertidos, de creyentes se hicieron discípulos, pero llegaron hasta un límite. No pudieron tener un avance. ¿Por qué? ¿Por qué? Permanecieron con él. Porque interpretaron la palabra como dura y porque se ofendieron. Escúchame. Pero hay gente, escúchame. Entonces, el discípulo proyectado a convertirse en un hijo, el Padre dio a Jesús a ciertos discípulos, hijos, por revelación a través del espíritu profético. Un ejemplo. Mire, Jesús pasa y en el mercado encuentra a Mateo. ¿Quién era Mateo? Un recaudador ¿de qué? Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Una sola palabra Jesús le dijo. ¿Qué le dijo? Sigue. Jesús viene y le dice a Mateo, sígueme. Esa palabra traspasó su espíritu. Mire, no le predicó, le dio una orden, escúchame, le dio una orden profética. Eso despertó en su espíritu al recaudador de impuestos llamado Mateo. Dice que se levantó de su banco, cogió el billete que había cobrado, lo que había recaudado, y empezó a seguir al maestro. Porque el Padre estaba como a Mateo, como a Pedro, Andrés, Jacobo. El Padre, escúcheme, por el espíritu profético, por predestinación, es decir, el Padre tiene gente selecta, el Padre escoge. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a esa gente que el Padre escogió desde la eternidad, los entregó en manos ¿de quién? De Jesús. Muy bien. Entonces, la oración profética, repito, es cuando Jesús dijo, Padre, yo los guardé en tu nombre. Punto 2, yo los guardé. ¿A quiénes? A los que me diste, pues Padre, yo los guardé, porque tú me lo diste. La pregunta es, ¿cuántas veces el Padre tú percibes y sabes que Dios sabe, que tú sabes, que yo también lo sé, que hay gente que el Padre te dio y tú no lo supiste guardar, o no hiciste el compromiso como Jesús, o no te esforzaste sabiendo que podrías haberlo engendrado, haberlo encapsulado, haberlo consolidado, pero no lograste hacer un trabajo con efectividad, porque te dio sueño espiritual. ¿Qué significa guardar? Pregúntale, pastor, ¿qué significa guardar? Pastor, ¿qué significa guardar, pastor? A los que me diste lo guardé en tu nombre. Guardar. Pregúntale otra vez, pastor, ¿qué significa guardar? Pastor, ¿qué significa guardar? Guardar significa vigilar, proteger, atesorar algo valioso en un lugar seguro. Repito, guardar. Padre, yo los guardé en tu nombre. Guardar, ¿qué significa? Repito, vigilar, proteger, atesorar algo valioso en un lugar seguro. Guardar también significa encapsular. Encapsular, escúcheme, en el diccionario de la Real Academia Española dice, encapsular significa
meter una cosa en una cápsula. Encapsular significa meter algo en una cápsula. Eso significa encapsular. Entonces, encapsular en el sentido espiritual significa tomar la vida del nuevo creyente y colocarlo proféticamente en el interior de una placenta espiritual para que pueda, número uno, nacer sano, y número dos, para que los demonios no lo puedan tocar. Eso es lo que estamos aprendiendo en el material. Yo lo estoy parafraseando, lo estoy. Repito, encapsular significa, escúcheme, espiritualmente tomar la vida del recién convertido e introducirlo o colocarlo proféticamente, guardarlo. ¿En dónde? En una placenta espiritual. Eso significa guardar, meter una cosa en una cápsula. Diga conmigo cápsula. Diga conmigo placenta. Diga conmigo guardar. Son términos relativos. Cuando Jesús dijo, Padre, yo los guardé en tu nombre, guardar significa una placenta. Es decir, guardarlo, escúcheme, ¿qué quiere decir? Encapsularlo o guardarlo en la placenta del Espíritu. Palabra. El Espíritu, palabra. ¿Qué es una placenta? Pregunta, pastor, ¿qué es una placenta? ¿Qué es una placenta, pastor? No hay nadie que no ha venido. Ya, placenta, ¿qué cosa es? Es un órgano físico el cual toda mujer desarrolla y lleva en su vientre. La placenta es un órgano físico, es un órgano el cual toda mujer desarrolla y lleva en su vientre. Cuando concibe un hijo, allí en la placenta guarda al bebé concebido, es decir, lo encapsula. ¿Dónde lo encapsula? En la placenta. ¿Por qué tiempo? Por 9 meses hasta su nacimiento. Ahora, la placenta sirve, punto 1, para darle oxígeno, respiración, pero a través de la placenta, conectado con el cordón umbilical, sirve también para nutrir, para alimentar a la criatura que está encapsulada. La criatura, la nueva criatura, el baby, el recién concebido en el vientre de una madre, está guardado, está encapsulado. ¿Dónde? ¿Dónde está guardado? En la placenta. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logró Jesús guardar a sus discípulos? Número 1, con oraciones proféticas. Porque los discípulos lo recibió proféticamente. Y Jesús iba, Padre, a los que me diste, es imposible que el diablo me los robe. A los que me diste, es imposible que yo los pierda. ¿Por qué? Porque yo los guardé. ¿Dónde? En tu cápsula. ¿Dónde los escondí? En la placenta de tu espíritu y palabra. Espíritu, palabra, es relativo, es sinónimo, es lo mismo. Porque en el principio, ayúdenme, en el principio era ¿quién? El verbo. ¿Qué cosa es verbo? En el principio era, por favor, en el principio era, ¿qué cosa es verbo? No estamos riendo. En el principio, ¿qué cosa es? ¿Era quién? Alex. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Con Dios. Y la palabra era Dios. Y Dios es espíritu, palabra. Y el verbo y la palabra era Dios. ¿Y Dios qué cosa es? ¿Es materia o es espíritu? Es espíritu. Entonces, espíritu, palabra son lo mismo en el mundo profético, porque esta es una escuela de consolidación profética. Acá tú tienes que abrir tu espíritu y tienes que pedirle al espíritu revelativo, que es el Espíritu Santo, que es el espíritu profético, si es que tú quieres prosperar. Esto no es teología.
Vamos a ver. Repito, ¿cómo logró Jesús guardar a sus discípulos? Con oraciones proféticas. Punto 2. Los guardó en su nombre. En hebreo es kadosh. Kadosh en hebreo significa nombre. Era usado para prohibir que se tomara el nombre de Dios en vano. Kadosh en hebreo, ¿qué significa, Dios mío? Nombre. Entonces Jesús, ¿qué hizo Jesús con los nuevos convertidos? Los guardó en el Kadosh. Los guardó en su nombre. Ahora, el nuevo cristiano, ahora, ¿cómo nosotros lo encapsulamos? Escúchenme. ¿Cómo nosotros podemos tomar al nuevo creyente y meterlo a la placenta? Escúchenme. De acuerdo, escúchenme. Mire, yo me admiro de Soho porque lo que más le sobra es teología. Tiene doctorados, escúchenme. Pero lo que me impacta es el espíritu profético en la consolidación. La consolidación, como dice Rojas, es el arte profético de engendrar y de dar a luz a las multitudes. Pero si nosotros no aprendemos a engendrar, vamos a parir creyentes, vamos a engendrar religiosos, vamos a tener visitas, vamos a tener a la gente endemoniada porque no saben lo que es la conversión a través de una obra sobrenatural por revelación que el Espíritu Santo trae a las personas. Ya vamos a ver. Entonces, la pregunta es ¿cómo? A ver. Atentos, por favor, nadie. Atentos. Por favor, atentos. Miren, cualquier pregunta, usted coge acá. Acá está el material. Por favor, no hagan preguntas porque para eso tiene el vídeo usted. Aunque últimamente son invisibles, pero háganse un esfuerzo. Ore porque del mundo material está procesando al mundo material. Del mundo del espíritu. Hay videos invisibles que están a punto de dar a luz en el mundo material. Usted lo va a ver ahí. Está en la placenta. Hay vídeos que están en la placenta, tranquilo, ¿ya? Están siendo engendrados. La placenta horizontal. Ahora, mire, el nuevo convertido, ¿cuándo o cómo nosotros lo encapsulamos? ¿En qué momento tú tomas al nuevo creyente y lo metes a la placenta? Escúchenme, de acuerdo a la revelación del apóstol Sobo, del cual ha dado fruto en Venezuela, Raúl Ávila y en Europa, en Suiza, a través de Rodolfo Rojas, que han sacudido y han engendrado hijos, discípulos, ministros, que tienen un avance espectacular, sobre todo en Suecia, por estos principios. Entonces la pregunta, vuelvo a repetir, el nuevo, ¿cómo nosotros encapsulamos a la gente? A través de las conexiones que te da el Espíritu. Toda persona que tú sabes que el Padre te lo confía, te lo pone en tus manos. Puede ser alguien que viene aquí y nos visita, puede ser alguien que recibe la palabra aquí y se te asigna para que tú lo consolides, o puede ser un amigo que tú invitas, puede ser una persona a la cual tú le llevas la palabra. Esa persona que el Padre te confía, esa persona tú lo encapsulas a través del librito MCD. ¿Qué quiere decir MCD? No les escucho. ¿Qué quiere decir el MCD? Roosevelt, ¿qué quiere decir MCD? ¿En qué día estás? ¿Estás en el 2? ¿Hay retroceso o en avance? Estamos en el día 7 ya. Ya bueno, ya, escúchenme. Entonces, mi conexión con Dios, escúchenme. Escúchenme, el nuevo creyente, mientras lee mi conexión con Dios, el nuevo creyente que tú sabes, que Dios sabe que tú sabes que el Padre te lo está confiando, tú lo conectas a través de ¿quién? Del librito Mi Conexión con Dios. Entonces, ese nuevo creyente es un feto espiritual, en gestación,
está siendo formado, está siendo guardado cada vez que hace las oraciones del librito Mi Conexión con Dios. Encapsulado en la placenta del Espíritu. Vamos a ver lo que dice eso. El pastor, ¿dónde habla que se le encapsula en el Espíritu? Que se le guarda si es correcto. Pero ¿dónde dice que? En Lucas, capítulo 1, vamos a ver Lucas. Lucas 1:35, encapsular. ¿Qué es encapsular? Yo nunca he escuchado eso de encapsular. Eso es una doctrina nueva, rara. ¿Quién dice eso, encapsular? Eso no es bíblico. Acá está. El término no es bíblico, pero sí la obra de encapsular. Lucas 1:35, ¿qué dice? Respondió el ángel Gabriel y le dijo a María. ¿Qué le dijo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María. Y el poder del Altísimo te cubrirá con sus alas, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿quién engendró o quién hizo que concibiera en el vientre de María a Jesús? Si María y José nunca tuvieron intimidad física, no tuvieron relación sexual. Digan conmigo, fue la obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo vino, escucha, fue una conexión divina asignada desde la eternidad. Entonces el Espíritu Santo vino y cubrió a María. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Es decir, ahí se gesta el nacimiento. Ahí se da el engendramiento. Allí como Jesús estaba en la placenta de María, así también el baby, el recién convertido, cuando tú le das Mi Conexión con Dios, tú tienes que tomarlo en el Espíritu, tomando su nombre, tienes que mencionarlo y tienes que introducirlo a la placenta del Espíritu. Es decir, tienes que colocarlo en el interior de Dios mismo, porque Dios, escúcheme, Dios Espíritu, Dios placenta, Dios engendramiento, porque el Padre es quien engendra a través del vientre que es la iglesia. Ustedes son el vientre de Dios que Dios quiere utilizar para alumbrar hijos espirituales. Ya vamos a ver ahora en San Juan 17:15. Entonces, todo, diga conmigo, profético. Mire, todo como Jesús, todo nacimiento de un escogido, ¿qué cosa es? Diga conmigo, profético. Repito, al igual que Jesús, mire, el nacimiento de Jesús fue profético. ¿Por qué? Porque fue predicho. Profético porque fue anunciado por Isaías, por Miqueas, por el rey David, etcétera, etcétera. Entonces, al igual que el nacimiento profético de Jesús, así también todo, como Jesús, todo nacimiento de un escogido es profético. Si tú te consideras que has sido escogido, tu nacimiento fue profético. Y en tu espíritu tú lo sabes. Ahora, en San Juan 17:15, Jesús dijo así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando usted consolida, usted toma estos versículos, este versículo que Jesús expresa, que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando tú utilizas estos versículos, estás haciendo una oración en la perfecta voluntad del Espíritu Santo, porque estas oraciones que Jesús expresó fueron reveladas por el Espíritu Santo. Significa que cuando tú vas a consolidar, tú tienes que usar estos versículos, decirle: Padre, por Javier, por Juan Pérez, no te ruego que lo quites del mundo, es joven todavía, Señor, sino que te pido que lo guardes del mal. Entonces tú estás haciendo lo mismo que Jesús hacía, lo estás guardando
a través de la intercesión profética. Lo estás guardando en su nombre. Mire, David sabía esto del encapsulamiento, pero él se autoencapsulaba a sí mismo. ¿Qué decía David? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y roca mía, mi Dios en quien confiaré. ¿Qué más? Él te librará del lazo del cazador, de la muerte, de la muerte repentina y de la muerte y de la peste destructora. Bajo sus plumas estarás seguro. Él solo se autoencapsulaba. Dile que está al lado suyo, autoencapsúlate. Autoencapsúlate. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 caerán a tu diestra, mas a ti no llegará. Seguro estarás bajo sus alas. Hay cristianos que duermen abriendo el Salmo 91, pero en su vida no hay orden, en su vida no hay obediencia. ¿Usted cree que es un chamán? O sea que el día lo va a respetar porque lo ve la Biblia escrita ahí. No, tiene que haber obediencia, porque el poder está en el Espíritu, porque la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Es Espíritu y es verdad. Ahora, cuando usted toma a un nuevo creyente y lo conecta con el librito Mi Conexión con Dios, usted tiene que cubrirlo con el manto del Kadosh. Kadosh, repito, en hebreo significa nombre. Es decir, debe cubrirlo en el nombre de Jesús, porque ese nombre es sobre todo nombre, es sobre todo demonio, sobre toda potestad, es sobre toda enfermedad, es sobre toda tentación. Cuando tú tomas a un nuevo creyente, tienes que introducirlo al manto del Kadosh. Los guardé en tu nombre. Nombre es Kadosh. Bajo el nombre de Jesús, el cual es sobre todo nombre. En el verso 15 del capítulo 17 dice, Pedro le dijo, Jesús dijo, San Juan 17:15, Jesucristo dijo, Padre, yo los guardé en tu nombre, yo los guardé en Kadosh a los que me diste, yo los guardé bajo la protección de tu manto. ¿Cuál es el manto? Es el nombre. San Juan 17, verso 15. Padre, ¿no es? 17:15 no es. Entonces, el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. A los que me diste, sí. Yo los guardé. El verso 12, ¿verdad? Sí, 12. Ya. Ahora, escúcheme. Cuando se hace bien el trabajo del encapsulamiento, entonces ese baby es como una semilla que usted hace, repito, entrar en la placenta del Espíritu Eterno, donde el Padre a través del vientre que son ustedes la iglesia, el Padre empieza a engendrar a las nuevas criaturas. Por eso, repito, se debe mencionar siempre el nombre de la persona y ponerlo o colocarlo en el manto del Kadosh. El manto es la placenta. Mire, vamos a ver en Gálatas 4:19, ¿qué dice Pablo al respecto? Para los teólogos. Gálatas capítulo 4, verso 19. Pablo dice así: hijitos míos, para los que dicen que eso de paternidad es una moda, eso es una herejía, falsos maestros, falsos apóstoles, ellos son verdaderos ignorantes. Gálatas 4:19. Para los que no creen en la paternidad, ¿cuál es el lenguaje de Pablo a los Gálatas? ¿Qué dice? Hijitos míos.
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Diga conmigo, dolores de parto. Diga conmigo, placenta. Diga conmigo, formación. Estos términos, escúcheme, eso es lo que Pablo está expresando en este pasaje. Por ejemplo, Pablo dice, yo sufro dolores de parto en mi espíritu, intercediendo proféticamente hasta que Cristo sea formado, es decir, en la placenta, es decir, hasta un determinado tiempo, hasta que Cristo sea guardado. ¿En dónde? En la placenta del espíritu de los Gálatas, porque ellos empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Entonces, ¿cuál era la idea de Pablo? Era que Cristo volviese a ser engendrado en el interior, en el espíritu de los Gálatas. Así como en el vientre de María, la idea apostólica era que Cristo tuviese no solamente que nacer, sino también que ser formado en el interior, en el vientre del espíritu de los Gálatas. Por eso Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo sufría en su espíritu, pero no es un dolor emocional, no es un dolor del alma, no es un dolor físico, es un dolor, escúcheme, es un dolor que no se puede explicar de repente con términos humanos, porque cuando tú terminas de hacer el engendramiento con dolores de parto, de pronto tú te levantas y te empiezas a reír y sientes el gozo del espíritu. Yo me acuerdo que una vez estaba orando, intercediendo y empecé a gemir. Yo vivía acá acá había un callejón al fondo y había un hermano de la alianza. Entonces le digo, ¿qué te parece si oramos? Ya me dice, nos arrodillamos. Y yo sabía que no se arrodillaba mucho y empecé a orar y empecé a gemir en lenguas y a llorar. Estuve ahí y yo me preocupaba por él porque cuando me concentraba me olvidaba del tiempo. Y después que me levanté, no sé si 1 hora o 2 horas, me acuerdo que nos fuimos para allá, frente acá pasando la pista, y ahí vendían jugo, helados. Entonces él me miraba asustado y porque vio que yo empecé a gemir y a llorar. Y luego me empecé a reír. Y luego empecé a hacer bromas con un gozo en el espíritu. Y me miraba medio raro, pensaba que estaba loco. Me decía, oye, hermano, ¿qué te pasa? Hermano, ¿estás bien? Me decía. Porque para él era algo inusual, algo que él no podía entenderlo en su mente racional. Porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Cuando tú tienes amor, tú lloras. En tu espíritu tú gimes, pero eso no es crisis, eso no es un dolor de pérdida, de fracaso, de frustración. Es el amor del Padre, es el amor del Santo Espíritu conectado en tu espíritu a través de la santa unción. Cuando tú empiezas a interceder como Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto en su espíritu, dice, intercediendo proféticamente hasta que Cristo fuera formado. Cristo en la placenta del espíritu de los Gálatas fuese preservado, guardado. Amén. Mire, Pablo, vamos a ver en Romanos 8:26. Pablo enseñó que el engendramiento se daba por la intercesión profética. Cuando tú encapsulas, paralelamente tú engendras. Sí, Romanos 8:26. ¿Qué haces cuando tú encapsulas? Diga conmigo, engendras. Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8:26. Y de igual manera, ¿qué dice? El Espíritu mismo intercede por quién.
nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, muchas veces, Dios mío, no lo sabemos. Muchas veces tú vas a pedir y no sabes cómo pedir. Pero, ¿qué me dice? Siga leyendo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Diga conmigo gemidos. Diga conmigo dolores de parto. ¿Qué son los dolores de parto? Diga conmigo gemidos. ¿Qué quiere decir la palabra gemido? El gemido es el sonido fuerte de un dolor o de una pena. Una mujer cuando está a punto, cuando empieza a tener dolores de parto, ¿es a partir del tercer, cuarto mes? No, pero los dolores empiezan a partir de qué tiempo? Contracciones. La patadín de esas cosas. Ya bueno, para dar a luz, escuchen, para dar a luz, hay dolores de parto. Digan conmigo dolores de parto, no se distraigan. Digan conmigo dolores de parto. Dolores de parto. Ya, mire, los dolores de parto, yo respeto, nos han enseñado, pon tu mano por acá. Yo fui con la apóstola Ale González, la esposa del apóstol Ale González. Yo les voy a mandar a los jóvenes que quieran, hay un mensaje de paternidad del apóstol Ale González, tremendo. Sí, habla de la sexualidad, te desbarata. Sí, escuchen. Mire, cuando vino la esposa del apóstol Ale González, proféticamente nos enseñó, bueno, a mí todavía no me ha funcionado. Yo respeto y espero que me funcione. Decía, pónganse acá y empiecen. Y algunos lloraban de verdad. Yo sé que a gente sí les ha funcionado, pero yo así. Pastor Benito también lo hizo hacer. Ya, por favor, sin comentarios. Escúcheme, pero escúcheme. Yo sé que el espíritu profético, ellos enseñan no porque están mal de la cabeza, ellos enseñan porque hay resultados, porque es una orden profética recibida por revelación de su espíritu, y los locos proféticos y apostólicos que lo capturan y lo creen, y se activa en ellos y empiezan a llorar. Y la gente empezaba a gemir y empezaban a llorar de corazón. Empezaban a llorar. Literalmente tú veías ahí a la gente bramando, llorando, derramando lágrimas, gritando, hablando en lenguas, orando por su hijo, por su hija, por su familia, que está perdido, que está en pecado. Entonces Pablo dice aquí, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso, aquí, escúcheme, diga conmigo, intercesión profética. La intercesión profética es cuando el Espíritu mismo intercede a través de tu oración, porque hemos de pedir como sabemos. A veces pedimos mal, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, como el Espíritu es el Espíritu profético, cuando tú intercedes proféticamente por revelación del Espíritu, dice intercede por nosotros. ¿Qué más? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Diga conmigo, dolores de parto. Mira aquí lo que dice. Cuando el nuevo creyente está fuera de la placenta, es decir, cuando no hay encapsulamiento, cuando no se le engendra, cuando nadie está cubriendo, orando y ayunando por el nuevo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se convierte se queda como creyente, nunca crece. Es la palabra repite. Se convierte en un abortivo. Como dice este malnacido hijo me ha salido terrible. Eso pasa también en el contexto espiritual. Por eso hay mucha gente que frecuenta una iglesia, van a una campaña, van a un concierto, van a un coliseo, van a una conferencia, pero nunca fueron en el mundo espiritual, en la dimensión del espíritu. En la dimensión del espíritu donde se encapsula, donde se engendra.
La persona puede estar trabajando, puede estar en la universidad, puede estar durmiendo, pero en el mundo del espíritu no hay ley, no hay distancia, no hay horario, no hay tiempo. Tú le hablas al espíritu de esa persona y le ordenas que sea despertado. Tú le hablas a su espíritu, obviamente cuando está conectado con el MCD, el librito Mi Conexión con Dios, y luego viene Nací para Triunfar. Así es donde se hace el engendramiento. Tiene que ser con gemidos indecibles, chico. Tienes para parir, tienes que llorar. Y eso tú tienes que pedirle al Espíritu. Porque aquí Pablo dice, con dolores de parto, y ahora dice con gemidos indecibles. Eso no es una obra humana, eso no lo hace el pastor, eso lo hace el Espíritu Santo cuando tú se lo pides a Él. Yo le doy gracias a Dios porque últimamente me he empezado a soltar así, con gemidos pequeños, una cuanta lagrimita, así. Yo digo, yo quiero como antes, yo quiero como antes. Si el Señor te deja prestar de eso. Muy bien, entonces vamos así. Ahora vamos a ver la otra está en el poder de los decretos de protección. Pasamos a la página 29, decreto que despierta el espíritu de los humanos. Ageo 1:14, ahí mismo. A ver, página 29. Decreto que despierta el espíritu de los humanos. Dile que está en lo suyo, dile que está en lo tuyo, dile, despierta. Despierta. En su espíritu, en su espíritu. ¿Qué dice? A ver, no asuste a la gente, por favor. Ageo 1:14. Ageo 1:14. A ver. Respetemos a nuestro hermano Roosevelt. Él trabaja en Serenado, ¿no, Roosevelt? Él cree que está guardando, pero no sabe que yo le estoy guardando a él. Que nosotros le estamos encapsulando y guardando a él. Ageo 1:14. Sí, la pastora tiene razón. Fue un abortivo. Y lo estamos reengendrando. Ageo 1:14. Y despertó Jehová. ¿Y qué le dijo? Jehová es. Despertó. ¿Qué cosa despertó Jehová? ¿Qué cosa despertó Jehová? El hambre, el sueño. Despertó el espíritu de quién? De Zorobabel, hijo de Sataniel, gobernador de Judá, y despertó también el espíritu de Josué, hijo de Josadac, a Ageo 1:14. Miren, cuando tú le hablas al espíritu, tú tienes, escúcheme, cuando tú tienes integridad, entonces tu palabra tiene autoridad. Cuando tú estás investido con poder de lo alto, entonces tu palabra, escúchame, tu palabra tiene poder. Pero si tú estás así, que todavía te falta consagrarte, un día oras, después te olvidas, estás más en otras actividades y empiezas a dar órdenes, el Señor por su gracia te puede usar. Pero si en tu vida hay integridad, de acuerdo a tu santidad, será nuestra autoridad. Y tú le hablas al espíritu de tu papá, de tu mamá, de tu hijo. Cuando tú le hablas al espíritu, Dios va a despertar esa vida, va a despertar su conciencia, porque ¿dónde está el espíritu? Está en la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? Está en el espíritu. Va a despertar a la comunión en su espíritu, va a buscar tener comunión con Dios espíritu. ¿Por qué? Porque en el espíritu, ¿dónde está la conciencia, pastora? ¿En el espíritu o en el alma? En el espíritu. ¿Dónde está la comunión? La capacidad de conectarse con el mundo espiritual. No está en el alma, está en tu espíritu, está la comunión. El hombre no puede conectarse con su alma al mundo espiritual. Los satanistas, los brujos y hechiceros
en su espíritu ellos tienen la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual, con el diablo y los demonios. ¿Por qué? Porque en nuestro espíritu Dios puso la conciencia y también, repito, puso la comunión. Entonces, cuando tú le hablas al espíritu de las personas para que sean despertados, tú tienes que creer, porque de acuerdo a tu fe te será hecho. Amén. Vamos a ver San Juan 5:21. Miren lo que Jesús dijo. Y esto es literal. Algunos piensan que esto es un pasaje escatológico que va a pasar, en el futuro, en el día del juicio. Pero este es San Juan 5:21. Tranquilo, chicos, tranquilo. El 25, 5:25. ¿Qué dijo Jesús? De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de ¿quién? La voz del Hijo de Dios. Y las que la oyeren, ¿qué cosa dice? Vivirán. San Juan 5:25. Ya. Miren, Jesús está hablando de ¿quién? De los muertos espirituales. Está hablando de los que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué dijo Pablo en Efesios 4:15? Despiértate, ¿qué dice? 4, a ver qué dice. ¿Qué dice Pablo? Despiértate tú que duermes. ¿Qué más? Se nombrará Cristo. A ver, lea qué dice. Está en Efesios capítulo 5:14. Dice, despiértate tú que duermes. ¿Qué más? Hermana Anita, ¿qué dice? A ver, hijo, tú ¿lo tienes ahí? Despiértate tú que duermes. Gracias, Jefferson, gracias, cambió de voz Jefferson. Y levántate de los muertos. ¿Qué más, Jefferson? ¿Qué más? Gracias, Jefferson. Y te alumbrará Cristo. Entonces, escúcheme, Cristo viene a despertar trayendo luz a los resucitados del pecado. Pablo enseña este principio de hablarle al espíritu. Por ejemplo, Lázaro, él muere físicamente y después de 4 días Jesús, ¿qué dice? Lázaro duerme. Jesús dice, Lázaro no está muerto. Señor, yo sé que va a resucitar mi hermano, pero en el día postrero, en la resurrección de los muertos. No, le dice Jesús. Tu hermano no está muerto, tu hermano duerme. Entonces, Jesús va proféticamente y despierta, despierta a Lázaro del sueño de la muerte física. Pero eso no significa que vas a llegar tú de velorio en velorio y vas a hacer lo que te voy a despertar. No, está hablando de los muertos físicos. Perdón, de los muertos espirituales, perdón. Está hablando de aquel que está muerto, como Pablo dice, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Entonces, a ellos tienes que ir. Ya, el otro pasaje, ahí mismo 5:21. San Juan 5:21, ¿qué dice? Como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Verso 21, San Juan 5:21. Retrocedamos del 25 al 21, San Juan 5, estamos en San Juan 5. El verso 21. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así es. Entonces el Hijo se movía proféticamente, Jesús se movía para dar vida a los que Él quería, de acuerdo a la asignación revelada por el Padre a través del Espíritu profético. Escúchenme, porque Jesús, cuando dice que el Hijo da vida a quien quiere, era en acuerdo con el Padre. No es que Jesús, por decir, hacía la obra de una forma autónoma. No, porque Jesús dijo, yo y el Padre, ¿qué cosa dijo? Somos uno. Somos uno solo. Y ahora dice aquí, dice, todo ser humano necesita
ser despertado en su espíritu para poder disfrutar la vida eterna. Ahora es necesario que nosotros usemos la herramienta eterna para despertar a los muertos en el pecado. Está en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre, ¿verdad? Sobre todo pecado. No existe pecado inventado por el diablo que no se pueda someter a Jesús. ¿Por qué? No existe ninguna enfermedad, ningún problema, ninguna crisis, ninguna dificultad, ninguna circunstancia, por más difícil o complicada el enredo que la gente puede interpretar. Por todo eso es posible salir de todo ese enredo, de ese problema, de ese pecado, de esa crisis. ¿Por qué? Porque cuando alguien toma esa vida y lo conecta a través del librito Mi Conexión con Dios y toma ese nuevo creyente, repito, y lo introduce y lo guarda, que quiere decir lo coloca en la placenta, lo encapsula, que quiere decir guardar o esconder algo en un lugar seguro, en una cápsula. Entonces Dios hace la obra porque tú le hablas a su espíritu para que sea despertado. Dios hace el milagro porque la salvación viene de los judíos. La salvación ya se dio en la cruz. Nos ponemos de pie, por favor. Jesús ya llegó